y se va a curar. Amén. Pero no eres del mundo, porque yo te elegí del mundo, dice Cristo. No lo dice el pastor. El pastor no te eligió para que tú estuvieras hoy aquí. Fue Jesucristo, Yeshua HaMashiach, aquel que te dio este privilegio de haberte elegido. Y por eso el mundo te aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, créeme que te perseguirán. Hoy estábamos hablando un poco, estoy hablando con una servidora de esta congregación. Estaba contando que a veces, pues, las cosas se ponen difíciles. En eso llega una mujer, empieza a asomarse. Dice, ¿qué es aquí? ¿Qué es una iglesia cristiana profética? Ah, porque yo sé de la profecía y sé que el Señor levanta a los profetas para guiar al pueblo y empieza a hablarme de la palabra de Dios. Hoy día conoce la palabra, sí, aunque yo soy católica, a mí no me importan las otras denominaciones. Y empieza a hablarnos de una manera. A mí se me caía la cara de vergüenza. Yo soy el que debe estarle predicando a ella, no ella a mí. Qué hermoso. Y ella nos dijo, ay, si persiguieron al Señor, que no nos persigan a nosotros. Pero en esta hermosa oración es que empieza a decir, miren, sí, es más, los enemigos serán los de tu propia casa, lo dijo Jesucristo. No lo digo yo, te lo dice la Biblia. Los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Cómo es posible? Sí, a causa de mí, dice el Señor. Pero en estas últimas palabras dice que ustedes perseguirán, si han guardado mi palabra, entonces también guardarán la vuestra. Porque entonces cuando tú guardas la palabra de Jesús y cuando le dices a alguien, a pesar de que te aborrezca, tú sientas una semilla ahí de amor, de entendimiento y de comprensión. No de juicio. Juan 3:16 es muy conocido por toda la gente que estudia la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que cree en Jesucristo no se ande perdiendo, sino tenga vida eterna. Podemos pasar a la lámina del yo. Allí en esta lámina, en este centro, en el centro de tu existencia, ¿quién está? Yo y mis pensamientos y mis sentimientos. El que en mí cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Bueno, en Cristo, pues no en mí. ¿Y por qué entonces no tienes buenos resultados en tu vida? Porque en el centro no está Cristo, está yo. Juan 3:17, el versículo 16 sigue el 17, que está inmediatamente después para que no te pierdas mucho. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado.
Pero el que no cree, pues ya. Ahora sí que, como dicen, llévenlo al baile. A ver, dile a la persona que está junto de ti: yo ya no soy un chamaco condenado. Ya no soy condenado. Oye, grandísimo condenado. No, ya no quiero, ya creo en Jesucristo. Ya. Yo ya no soy. Te voy a decir en dónde está la condena. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Esto es el versículo 19. Y los hombres amaron. ¿Qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Podemos ver la lámina de arriba? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más estar en el centro de su existencia, su yo quiero, yo pienso, a mí no me parece. Por eso yo sigo viendo los mismos pastores con otras ovejas que a las otras ovejas con otros pastores. Porque en lugar de que pongamos a Cristo en el centro de nuestra necesidad, de nuestros sentimientos, estamos viendo, a ver si la chamaca nueva le cae bien el chavo de acá. Se les desvía. Le digo a mi esposa: oye, dejé mi cartera ahí encima con todas las ofrendas de lo que va del mes. Mi esposa fue inmediatamente. Yo tengo una confianza para dejar la cartera a mi esposa. Mi esposa no va a gastar ese dinero. Sí. Yo no traigo mi cartera, pregúntale a mi esposa que la trae. Yo sé que mi esposa no se va a gastar ese dinero. Es más probable que se le olvide dónde deja mi cartera, pero no se lo gasta. ¿Por qué? Así dice pastor. Cuando yo dejo mis sentimientos y mis deseos y mis necesidades verdaderamente, lo dejo en el Shaddai, en Yeshua, el Shaddai, en mi proveedor. Cuando yo dejo verdaderamente mis sentimientos en mi sanador, en mi Nisi, en mi Rafa. Cuando yo dejo, estoy hablando de los nombres en los que es conocido el Señor: Jehová Nisi, Jehová Rafa, sanador, proveedor. Cuando yo dejo mis sentimientos y mis necesidades en Él verdaderamente, entonces en el centro de esa existencia empieza a estar Cristo. Porque mis pecados, mis errores, los clavó el Señor en la cruz, en ese momento en el cual, estando allí, estando junto a dos ladrones, la palabra dice: maldito es el que es colgado en madero. Estaban dos ladrones, y uno dice: no que eres tú el bueno, no que eras tú el Dios, bájate y salva, no. Ellos pensaban la salvación de su carne. Jesús no le dijo nada. Pero el otro, ladrón significa gente de lo peor. Era gente de lo peor, era gente de lo más malo. ¿Cómo era esa gente? Violadores, asesinos. Y uno de ellos, el otro, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué obras hizo para merecer eso? Entonces, el tiempo y momento en el que llegó, en que el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, se posó sobre el único hombre que había nacido sin pecado, vínculo sin pecado, y se posó todo ese pecado sobre él. Y el Padre no puede ver el pecado